ahora sí estamos. Entonces, toda la gracia de esto. Uno, sí, claro. Habíamos hecho para quien vea la grabación, que habíamos integrado arcotangente por partes, haciendo U igual a arcotangente y V igual a X. De manera que dv fuera igual a dx. Entonces, la integral queda como X por arcotangente de X, que es U por B, menos eh, V, que es X, por du, que es 1 más X, 1 sobre 1 más X cuadrado. Y esta última integral, la integral de X sobre 1 más X cuadrado, la integramos con el cambio o la sustitución t igual a 1 más X cuadrado, de donde diferencial de t es 2X por diferencial de X, y X por diferencial de X es diferencial de t medios, que la integral de X sobre 1 más X cuadrado es un medio por la integral de 1 sobre t. Digamos logaritmo natural, es la de integración para 1 sobre t, que nos dice que es el logaritmo natural. Entonces tenemos un medio por logaritmo natural de valor absoluto de t, pero como t es 1 más x cuadrado, le quito el valor absoluto y queda un medio por logaritmo de 1 más x cuadrado. Siendo la integral original x por el arcotangente de x menos un medio por el logaritmo de 1 más x cuadrado. No sé. Utilizamos también en la clase pasada la integración por partes para calcular para calcular integración por partes puede ser útil para calcular. Y bueno, conocemos y que no vemos una sustitución clara, ¿no? Bien, otra cosa para la que se utilizan para la que se utiliza la integración por partes es las llamadas fórmulas de reducción. Y vamos a ver un ejemplo de estas fórmulas. Demostrar la fórmula siguiente. Tengo seno a la n de x. Quiero mostrar que la integral de seno a la n es menos 1 n por el seno de x por seno a la n menos 1 de x más n más 1 sobre n por integral de seno a la n menos 2 de x. Esto es lo que se llama una fórmula de reducción porque ir de la integral de seno elevado a un exponente n. Puedo escribir eso como una cierta función más una integral donde aparece la función que estaba integrando originalmente, pero con un exponente menor. Se reduce el exponente. De ahí el nombre de fórmula de reducción. Entonces, esto, si bien es una tipo de fórmula que puedo aplicar en general, y pues vamos a ilustrar eso con ejemplo concreto.
Hacemos la integración por partes, viendo u y dv de la siguiente forma. U va a ser seno a la n menos 1. Si u es seno a la n menos 1, para calcular de u, derivamos seno a la n menos 1, usando la regla de la cadena. Es decir, el diferencial de u es la derivada de seno a la n menos 1, que es n menos 1 por seno a la n menos 2, por coseno, que es la derivada de seno, la derivada interna, por el diferencial de x. Y de v es el seno de x. Si de v es seno de x, pues yo cuando integro seno de x tengo menos coseno. V es menos coseno. Así que al integrar por partes seno a la n usando estos u y v, tenemos primero u por v. Tenemos menos coseno de x, coseno a la n menos 1 de x, menos ahora v por du. Como v tiene signo negativo, queda signo positivo fuera. Queda n menos 1, ¿sí? Por seno a la n menos 2 de x por coseno cuadrado de x. Tenemos esta integral ahora. Coseno cuadrado, desde luego, ustedes saben, se escribe o se puede escribir como 1 menos seno cuadrado, usando la identidad fundamental. Y tenemos menos coseno, seno a la n menos 1, más este n menos 1 lo podemos sacar de la integral, seno a la n menos 2 por 1 menos seno al cuadrado x. Y entonces aquí pues simplemente nosotros eh, podemos aplicar la propiedad distributiva. Y queda entonces la integral de seno a la n menos 2 menos seno a la n. Entonces, claro, yo separo esto en dos integrales. Fíjense lo que tengo acá. Tengo la integral de seno a la n, lo que he estado calculando, que es igual a menos coseno, coseno a la n menos 1 más n más 1 por dos integrales. Por acá tengo la integral de seno a la n menos 2 y a eso le resto la integral de seno a la n. Entonces, tengo del lado izquierdo menos n más 1 por la integral de seno a la n. Eso quiere decir que puedo pasar esa integral sumando
al lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo, yo obtengo lo siguiente. Tengo seno a la n, la integral de seno a la n, más n más 1 por la integral de seno a la n. Así que eh, sí, n acá, n más 1, así está multiplicando todo esto. Se sale. Eh, Bien, hay que ser cuidadoso con los coeficientes. N más n. No, a ver. Era n menos 1. No era n más 1, era n menos 1. Por alguna razón, cuando copié aquí abajo, copié n menos 1. N menos 1. Así. A ver, en la distracción. Eh, se oye. Eh, tengo acá 1. Tengo acá n menos 1, negativo, que pasa positivo al lado izquierdo. Entonces, tengo la integral de seno a la n más n menos 1 por la integral de seno a la n, que es n por la integral de seno. N, la integral de seno a la n, es igual a menos coseno de x, seno a la n menos 1 de x, más n menos 1 por la integral de seno a la n menos 2 de x. Si despejamos, tenemos exactamente la fórmula, es n más 1, no, n menos 1, nuevo, pero es que mi mala que el signo se- por la integral de seno a la n menos 2. Y tenemos nuestra fórmula de reducción para seno a la n. Una manera en la que podemos utilizar esa fórmula, perdón, para facilitar el cálculo de algunas integrales. Una aplicación, digamos, de esta fórmula. Vamos, por ejemplo, a calcular la integral de seno a la 4. En este caso, n vale 4. Tenemos que la integral de seno a la 4 es menos un cuarto por el coseno de x por el seno cubo de x más n menos 1, que es 3.
sobre n que es 4. 3 cuartos de la integral de seno a la n menos 2. Si n es 4, entonces n menos 2 es 2. Tenemos seno cuadrado de x. Tengo menos un cuarto por el coseno de x, por el seno cubo de x, más aplicando la integral para seno cuadrado. Tengo 3 octavos de 1 menos coseno de 2x. ¿Sí? En lugar de aplicar dos veces esta identidad, la aplico una sola vez. Así que facilita ligeramente este cálculo. Entonces aquí tengo 3 octavos, tengo 1, la integral de 1 es x, menos la integral de coseno de 2x. La integral de coseno de 2x se resuelve mediante sustitución. Uno sustituye u igual a 2x. Si u es igual a 2x, entonces el diferencial de u es la mitad del diferencial de x. Todo por el diferencial de u es el diferencial de x. U es igual a 2x. Entonces el diferencial de u es 2 por el diferencial de x. Quiere decir que el diferencial de x es la mitad del diferencial de u. Y por aquí tenemos menos, entonces, seno de 2x dividido para 2. Este es un tipo de sustitución que uno generalmente puede hacer de forma mental. Sin embargo, y lo estoy haciendo aquí en forma mental para no recargar esto con sustituciones y sustituciones, pero dado que la prueba sobre sustitución, ustedes deben escribirla en este caso. Más adelante, pues, ya no es imprescindible. Cuando ya el método que se esté evaluando no sea el método de sustitución, pueden simplemente hacer mentalmente esta sustitución, pero de momento, sí, es bueno que la escriban para justamente, porque justamente es lo que se está examinando. Entonces, ya con esto hemos cubierto el método de integración por partes. Vimos los dos métodos para calcular integrales indefinidas. Tenemos por un lado la integración por sustitución. Dentro de ese método hemos visto varios procedimientos. Vimos eh, descomposición en fracciones parciales. Hemos visto sustitución trigonométrica. Hemos visto sustitución algébrica. Hemos visto sustitución por ángulo mitad. Y hemos trabajado con integración de potencias de funciones trigonométricas, de productos de funciones trigonométricas y de productos de senos y cosenos de ángulos múltiples. Hemos cubierto 7 procedimientos diferentes para trabajar con el método de sustitución. Ese es un método de sustitución. Tiene 7 procedimientos que hemos estudiado. Y entre la clase anterior y esta, hemos cubierto el método de integración por partes. Ese es otro método. ¿Bien? Son dos métodos distintos, uno de los cuales es el de sustitución. Como hemos visto, es un método sumamente poderoso. Y para trabajar con el método de sustitución, hemos cubierto 7 procedimientos diferentes. Bien, método, uno de los cuales es sustitución, el otro es integración. Ahora,
pasaremos a estudiar la integral definida. En un principio, eh, va a parecer que em, una cosa no tiene que ver con la otra, porque cuando calculemos la integral definida de una función sobre un intervalo, vamos a darnos cuenta de que el resultado es un número. Calcular la integral indefinida de una función, el resultado era otra función activa. Pero al calcular la integral definida, si esta existe, por supuesto, si la función es integrable, el resultado va a ser un número, va a ser una familia de funciones. Eh, entonces, en principio, quizá ustedes se pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra. La respuesta va a venir cuando estudiemos el teorema fundamental del cálculo, porque el teorema fundamental del cálculo relaciona la integral indefinida con la integral definida y nos permite calcular las integrales definidas mediante el cálculo de integrales indefinidas. De ahí que le hayamos dado tanta importancia eh, al estudio de la integral definida en este curso, pero también por otro lado, eh, obviamente resolver integrales eh, permite, por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales, integrales indefinidas. No sé, para adentrarnos en el estudio de la integral definida, hay varios requisitos que vamos a cubrir, varios prerequisitos. Yo no sé si va a dar tiempo de cubrir todo eso hoy, pero hasta ahí es la semana, sería el material de esta semana. Eh, sobre la prueba. La prueba va a cubrir esta integración, pero solamente hasta el método de sustitución. Entonces, ya hemos cubierto eh, hasta la clase anterior, hemos cubierto todo ese material, lo hemos cubierto sobradamente. La, la prueba es la semana que viene, si mal no recuerdo. Pasa que hubo un cambio de fecha y ahora no. Iba a ser el 2, creo que es el 2. No recuerdo el 2. Sería el próximo viernes, ¿no? Próximo jueves. Ese día. Pero por ese lado ya estamos cubiertos la semana anterior. Entonces decía que para adentrarnos en el estudio de la integral definida, primero tenemos que estudiar la notación de sumatorio, porque va a ser una herramienta sumamente útil. De hecho, una herramienta yo diría que imprescindible. Entonces, comenzamos estudiando la notación de sumatorio. Yo voy a introducir directamente el símbolo de sumatorio. Si yo tengo A1, A2, digamos, hasta A sub n mayúscula, y estos son números reales.
¿sí? O una sucesión finita de números reales. Entonces, yo voy a expresar, yo puedo expresar la suma de estos n números reales mediante una, una notación compacta, digamos. Entonces, puedo también utilizar esta notación para vectores y otras cosas. Entonces, para mantener esto en general, vamos a poner que acá en vez de acá n términos. Y esto puede ser vectores, pueden ser funciones, pueden ser matrices. Pues, la notación es bastante versátil. Entonces, mejor mantengámosla de esa forma. Eh, Tengo n términos. La suma de esos n términos la denotamos, escribimos de manera abreviada con este signo. Escribimos una sigma, la letra griega para S, estamos denotando una suma, de igual 1 hasta n de a sub i. Simplemente. Si, por ejemplo, si yo quiero sumar los n primeros números naturales, 1, 2, 3, hasta n, yo lo puedo escribir de esta manera. Y, y variando de 1. Quiero sumar, por ejemplo, los cuadrados de los n primeros números naturales. Eso lo puedo escribir de esta manera. N cuadrado. Si quiero escribir la suma, suma de los n primeros, entonces, los n enteros positivos. Aquí estamos usando los naturales, eh, abarcando el cero. Eso es una discusión que está, está vuelta a satisfacción de todas las partes. Una controversia no resuelta dentro del mundo matemático. Si los números naturales deben incluir o no cero. Y estamos asumiendo que contienen al cero y yo soy partidario particularmente de que deben contener el cero. Bien, estos son los n primeros enteros positivos. Y esta es la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos. Por ejemplo, si yo quiero sumar números del 1 al 10, 1 más 2, o digamos, números del 1 al 4, 3 y 4. Esto yo lo puedo escribir de forma compacta, abreviada, como i igual a 1 a 4. Si yo quiero escribir los cuadrados de los 5 primeros números enteros positivos, y ahora 25, esto lo puedo escribir de manera abreviada así. Por 1, 5,
y así sucesivamente. Si yo quiero escribir la suma de los primeros números impares, de 1 más 3, 5, 7 más 9, de esta forma. La suma de i igual 1 y 0, perdón. Podemos empezar en 0. I igual 0 hasta 4. 2 y más 1. Ya, dame un segundo. Ah, vendedor, pensé que era algo importante de trabajo. Entonces, sería esta suma si cuento desde 0. O, lo puedo escribir de esta forma, mire, si cuento desde 1, 5, como 2 y menos 1. Estos son la suma de los 5 primeros números impares. Y pueden chequear que en ambos casos tenemos exactamente lo mismo. Eh, Así que esta notación de sumatorio pues nos sirve para escribir de forma abreviada sumas. Cuando tenemos una suma escrita de esta manera, igual a n, y tenemos a su i, vamos a llamar a i, vamos a llamar el índice de la suma. A su i lo vamos a llamar término iésimo de la suma. Eh, y tenemos límites para la suma, límites inferiores y superiores. Tenemos el límite inferior, que no tiene nada que ver con el concepto del límite que hemos visto, es simplemente una manera de hablar, el menor índice. Límite inferior de la suma es 1. El límite superior de la suma es n. Entonces, esa es la terminología. Nosotros podemos incluso generalizar, ¿sí? eh, esta notación. Podemos generalizar la notación de la siguiente forma. En lugar de empezar en 1, yo puedo empezar, por ejemplo, en m. M hasta n. Ya subí. Entonces, sí, m, por supuesto, que es menor o igual que n. Entonces, aquí tendría yo a sub m más a sub m más 1 más a sub m más 2 y así. Hasta a sub m. Entonces, no hay nada realmente que nos obligue a comenzar a sumar desde 1. Podemos empezar a sumar desde otro índice. Una observación que es necesario hacer. Una observación es la siguiente. El índice de la suma es una variable muda. El índice de la suma es mudo. ¿En qué sentido? Que si uno cambia la letra
el resultado de la suma no cambia, porque términos que se están sumando, aunque cambiemos el índice, siguen siendo exactamente los mismos términos. Eh, cambiar la letra del índice no altera el resultado de la suma, porque términos permanecen iguales, ¿no? El hecho de que yo los indexe con otra letra no quiere decir que ahora son otros términos. Son los mismos términos. No puede cambiar la letra que representa el índice sin que haya ningún problema. Eh, tenemos una teorema que resume algunas propiedades importantes del símbolo de sumatorio. Creo que empezamos a grabar tarde. Sí, F y G, dos funciones definidas para todo entero positivo Z. Y digamos que esa es una constante. Entonces tenemos la siguiente propiedad. Primero, la suma de I igual 1 hasta C, hasta N, perdón, de una constante C, simplemente C por N. Lo que estoy haciendo es sumar C consigo misma N veces. En segundo lugar, la suma partiendo desde M hasta N de C es N menos M más 1 por C. Porque estoy sumando C consigo mismo N menos M más un veces. Entonces tengo la suma de 1 hasta N de una constante por F de I. Fíjense, eh, este F de I vendría siendo lo que me había referido como el término A sub I, pero real, que depende de I. Está indexado por cero positivo. Entonces, si tengo una suma, estoy sumando múltiplos, siempre multiplicados por la misma constante de términos de una sucesión, me permite sacar la constante fuera de la sumatoria.
Si sumamos una sucesión, cuyo, eh, sucesión de términos cuyos términos son sumas, ¿sí? Esta suma se puede separar como dos sumatorios. Y lo mismo vale para la resta. Luego, tengo que, si sumo, digamos, desde límites de suma A y B, tengo que I varíe desde A a B, por supuesto siendo B mayor o igual que I. Y sumo eh, los términos F de I. Entonces, esto es lo mismo que sumar desde A más C, B menos C, F de I menos C. Es decir, que yo puedo trasladar el índice, pero cuando traslado el índice debo trasladar también los límites inferior y superior de la sumatoria. Igualmente, si traslado los índices hacia la izquierda, esto, digamos, C a B más C, desde A menos C a B menos C. Bueno, acá, si ahora sumo de A menos C a B menos C, debo cambiar el argumento y ahora en vez de sumar sobre F de I, debo sumar sobre F de I más C. Todas estas propiedades son fácilmente verificables. Una cosa que pueden comprobar por su cuenta muy fácilmente. Después tengo una regla, se llama regla telescópica, que nos va a ser de utilidad para calcular el resultado de algunas sumas con muchos términos. Y después tengo una generalización eh, de la regla telescópica, en el sentido que eh, no tengo por qué sumar entre 1 y n, sino, por ejemplo, entre k y n. Esto sería regla telescópica generalizada. Entonces, tenemos estas propiedades de de la notación de suma. Como decía, todas son fácilmente verificables. Y tenemos además que son, que es necesario conocer.
para poder hacer el trabajo que vamos a hacer con cierta soltura. Entonces, si n es un número entero positivo cualquiera, tenemos que la suma de los n primeros enteros positivos es n por n más 1 medios. Tenemos que la suma de los grados de los n primeros enteros positivos es n por n más 1 plus n más 1 o dividido para 6. Tenemos que la suma de los n primeros cubos es n cuadrado por n más 1 al cuadrado dividido por 4. Y finalmente tenemos la suma de las n primeras potencias cuartas. N, n más 1, plus n más 1, n cuadrado, es n menos 1, todo dividido para 30. Bueno, demostrar estas igualdades es un asunto interesante, pero que nos consumiría un tiempo que no, pero sí, sí tiene su, eh, eh, usando el binomio y usando, por ejemplo, para calcular las sumas de los y cuadrados, eh, sumamos y más 1 al cuadrado. Entonces, utilizando la fórmula anterior y para las constantes, podemos reducir en la suma de los y cuadrados. Pero, como decía, a pesar de que es interesante, no va a dar, no va a dar tiempo de abarcar. El otro elemento que debemos tomar en cuenta a la hora de, como paso previo antes de estudiar eh, la integral definida, es eh, cierta notación y ciertas propiedades de las particiones de los intervalos cerrados. Entonces, en primer lugar, veamos, particiones de un intervalo cerrado. Supongamos que son dos números reales, sean A, B, dos números reales, tales que A es menor que B. Entonces, una partición de este intervalo cerrado, A, B, ¿sí? Es un conjunto
de puntos de este intervalo que satisface lo siguiente. Y me olvidó incluir algo que es la anotación. Una partición P, intervalo cerrado B, es un conjunto, digamos, X sub 0, X sub 1, hasta X sub n de puntos en el intervalo cerrado AB, tales que A es X sub 0 y 0 es estrictamente menor que X sub 1. X como una X, X1 es menor que X2 y así sucesivamente. X sub I es menor estrictamente que X sub I más 1. Hasta B, hasta Xn. Y este Xn es igual a B. Eso es una partición. Entonces, eh, podemos darnos cuenta de que si yo tengo dos puntos consecutivos en una partición, el punto X sub I, digamos, es menor que el punto X sub I más 1. Eso define un intervalo cerrado, un subintervalito cerrado de nuestro intervalo AB. Fíjese, voy a escribir acá cosas que hay que notar. Primero, incluso antes de eso, la anotación que vamos a usar para las particiones. Partición P es este conjunto unido acá. Si yo quiera referirme a una partición, ya a ella mediante sus puntos de los que ella consta. Entonces, en primer lugar, fíjense que si uno tiene una partición P consistente de los puntos X0, X1 hasta Xn, esa partición subdivide su intervalo AB en subintervalos cerrados. Sí. Tiene los puntos X sub 0 hasta X sub n, subdivide, subdivide, subdivide el intervalo cerrado B en los subintervalos cerrados X0, X1, 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 X2, X2. Y en general, en subintervalos cerrados de la forma X sub I, X sub I más 1. Bueno, no lo voy a escribir así. Voy a escribir de esta manera. Y luego explicaré por qué. X sub I menos 1, X sub I. Acá tengo sub n menos 1, X sub n. ¿Por qué? Yo voy a llamar a este iésimo subintervalo de la partición. Entonces, este sería el primero.
El intervalo lo voy a intentar con el índice de su borde derecho. Primera cosa, la partición subdivide el intervalo en n subintervalos cerrados. Segunda cosa, asociada a la partición va un número. Delta, delta sub i. Voy a anotar así, delta ix va a denotar a la longitud del iésimo subintervalo. Es decir, es esta diferencia. Es la longitud del iésimo subintervalo de la partición P. Entonces, primero, como decía, a cada partición va relacionado un número que se le llama la norma de la partición. Entonces, la norma de la partición es la siguiente. Antes de hablar de la norma, quizá viene a presentar eh, la idea de partición regular, seguir el orden de las notas. Entonces, este delta I sub X, que como estamos diciendo, es la partición del iésimo subintervalo. Fíjense que si nosotros sumamos todas las longitudes de estos subintervalos, dado que ellos solamente se solapan con los demás en los bordes, puntos de frontera, pues la suma de todos estos subintervalos es igual a la longitud del intervalo. Esa es una observación importante. La otra observación que si se particiona intervalo en n subintervalos iguales. N subintervalos de igual longitud. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que P contiene los puntos x0, x1, x2, hasta x sub n, donde A es x sub 0, que es menor que x sub 1, y así sucesivamente, x sub n, que es igual a B. Todo. Esta cadena de desigualdades que en la partición. Pero el hecho de que sean de igual longitud, lo que nos está diciendo es que delta ix, que vamos a llamarlo simplemente delta x, es la distancia entre xy y xy menos 1. Si tengo un intervalo de longitud, de longitud b menos a, y lo estoy dividiendo en n subintervalos todos de la misma longitud, obviamente cada subintervalo va a ser de longitud b menos a sobre n. Todo i.
Y en ese caso, en el caso en que todos los subintervalos tienen la misma longitud, decimos que P sí va. En este caso, P es una partición regular. Y finalmente, decía que con una partición uno puede asignarle, asociarle un número real, que es la llamada norma de la partición. Él se le llama finura, pero el nombre más usado es norma. La norma de una partición P es el siguiente número. Se denota, como se denota la norma, por ejemplo, vector, la norma de una partición. Esto es el máximo de las longitudes de los subintervalos. El máximo de este conjunto. El tamaño del subintervalo más grande, esa es la norma de P. Entonces, con esto, digamos, tenemos ya el escenario que ha servido para eh, comenzar a estudiar una noción que está muy ligada a la noción de integral, integral definida, que es el área, si tenemos una función positiva, por un intervalo AB, el área de esa función cerrada entre la gráfica de esa función y el eje X en el intervalo AB. Pero antes de hacer eso, eh, hacer una pausa como una pausa de unos 5 minutos y continuamos. Sigamos. Voy a cambiar a la vista de cuadrícula, ser útil hacer algunos dibujos. Veamos ahora, calculamos que el área entre una curva y el eje X en el semieje superior positivo. Uno podría pensar, si uno tiene una función f como había comentado, f, r, r, subconjunto r a valores reales, tales que f de x mayor o igual que 0 para todo x en algún intervalo AB. Una función que es no negativa en cierto intervalo AB.
Listo. Ah, A, y digamos por aquí está B. Y la función viene, por ejemplo, así. Acá, ese, sí, es un poco difícil, sí, digamos. Así que consideramos la región R eh, con X entre A y B y Y entre cero y f de X. Entonces, digamos que queremos calcular el área de R. En realidad, el área R está bien. Había pensado que quizá iba a necesitar R para otra cosa, pero no. El área de esta región R. Entonces, fíjense, yo puedo proceder de dos formas diferentes. Primera es con rectángulos inscritos. Ángulos inscritos. ¿Qué significa esto? Voy a copiar el dibujo y lo voy a pegar abajo. Vamos, digamos aquí. Entonces, cuando decimos que queremos calcular el área con rectángulos inscritos, lo que queremos decir es que vamos a utilizar rectangulitos dentro de la región para aproximar el área, pero rectángulos que no sobrepasan a la curva. Entonces, vamos a partición P, partición de AB. Entonces, esta partición vamos a considerarla regular. De manera que la longitud de cada uno de los subintervalos es la longitud del intervalo total dividida entre el número de subintervalos que sean. De cada subintervalo es B menos A sobre N. Esta es la norma de la partición. Es norma de la partición. Bien, entonces lo que vamos a hacer es
cada I. Fíjense que nosotros sabemos que para cada intervalo cerrado, x sub i menos 1, x sub i, la función alcanza un mínimo y un máximo. MI es el mínimo de f en ese subintervalo. Ah, disculpen, una cosa que no he dicho, pero que estoy suponiendo es que la función es continua. La función es al menos continua trozo, pero yo puedo suponer que es continua en el intervalo B. Entonces, como es continua en cada subintervalo. Y en cada subintervalo alcanza un mínimo y un máximo. Voy a tomar el mínimo. Fíjense que consideramos para cada I el área de el rectángulo, del pequeño rectángulo que tiene base la longitud del intervalo x sub i, x sub i menos 1, x sub i, tiene base delta x y tiene altura m sub i. ¿Sí? Entonces, a ese pequeño rectángulo lo vamos a llamar, no voy a llamar MI al mínimo, sino que voy a llamar MI al punto donde se alcanza el mínimo. Y el mínimo de, vamos a llamarlo C, mejor. Y un punto CI acá, con F de CI igual a MI. Entonces, como decía, haremos para cada I el rectángulo, no, el área, el rectángulo propiamente hablando, de base delta X y altura MI. El área sea, digamos, este rectángulo R sub I. El área de este rectángulo R sub I, entonces es, eh, ahora sí, ADRI, es la base por la altura. La base es delta X. La altura es F de 6. Entonces, esto lo vamos a escribir si cambiamos el orden, no alteramos el resultado como F de 6 por delta de X, que es la longitud de la base. Entonces, observemos qué pasa cuando tomamos muchos rectángulos así. Voy a dibujarlos en color. Tenemos un rectangulito. Acá tenemos otro rectangulito. Cuando la función es creciente, obviamente, pues es muy fácil hallar el punto donde alcanza el mínimo, porque es el extremo a la izquierda del subintervalo. Dibujando nuestros rectangulitos.
Entonces, el asunto es que voy a dibujar todo, vamos a dibujar algunos nada más. El asunto es que si nosotros sumamos todas las áreas de esos rectangulitos, tenemos una aproximación al área de la región, pero es una aproximación que se nos queda corta. Si yo sumo todas las áreas de los rectangulitos, como podemos ver más o menos en el dibujo, eh, tenemos, aquí muy bien, no, vamos a dibujar estos cuatro primeros rectángulos y ya. Si sumamos las áreas de todos esos rectangulitos, estamos sumando puras áreas que se quedan por debajo del área de R. Entonces la suma de todas esas, de las áreas de todos esos rectangulitos queda por debajo del área encerrada bajo la región. Fíjense que el área, eh, llamarla área de R, es aproximada por la suma de estos rectangulitos. Pero, aquí igual 1 hasta n, las áreas de los R sub i, que sería de I1 hasta n, f de c sub i por delta x. Bien, entonces, el área de R sigue siendo mayor, pero esto es una aproximación. Y a esa aproximación le daremos un nombre. Esta aproximación la vamos a llamar eh, suma inferior de f en el intervalo AB. Y la vamos a denotar así. S sub n porque estamos subdividiendo en n subintervalos. Y la barra debajo lo que significa es que la suma aproxima el área de la región, pero por debajo. F de CI delta X. Bien. Otra aproximación del el área de R la podemos obtener por rectángulos circunscritos, es decir, por rectángulos que sobrepasan a la gráfica. Fíjense una cosa acá, que uno puede notar también, que mientras más rectangulitos uno tenga, ¿sí? Más cercano va a ser la aproximación al área bajo la curva. Porque la zona entre los rectangulitos y la curva va a ser cada vez más pequeña. Entonces, una propiedad que lo había dicho de esta suma inferior, que el área de la región lo vamos a obtener tomando el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior sobre una partición en n subintervalos. Bien, no me siento bien. Fecha. Bueno, será
algo así, sí, algo tan grave. Ahora, fíjense, hicimos la suma con rectángulos inscritos, vamos a hacer la suma con rectángulos circunscritos. ¿Qué significa esto? Con la misma partición, en el intervalo eh, x sub i menos 1, sub i, existe esto que vamos a llamarlo, ya usé c sub i para el punto donde se alcanza el mínimo. Eso fue por error, porque hubiera sido mejor que pusiera m minúscula. Pero bueno, en fin, un punto m sub i mayúscula, vamos a poner, donde f alcanza su máximo. Entonces, yo ahora voy a considerar el rectángulo, que lo voy a llamar R mayúscula sub i. Los rectángulos inscritos los llamaba R minúscula sub i. Tomamos el rectángulo R mayúscula sub i, base este intervalo y con altura el máximo de la función en ese intervalo, es decir, f de m sub i mayúscula. El área de este rectángulo es, desde luego, la base por la altura. La base es delta x, la altura es f de mi, pero vamos a escribir como altura por la base. Y exactamente lo mismo. Entonces notemos una cosa. Voy a dibujar acá uno de esos rectángulos. Uno para no consumir tanto tiempo, ¿no? Rectángulo así. Y fíjense que si yo, vamos a dibujar varios, dibujo varios de estos. Y, y, la idea es, desde luego, dado que las bases de estos rectángulos son justamente subintervalos de la partición, que tenemos toda esta región subdividida en rectángulos. Observen que estos rectángulos sobresalen del área bajo la curva. Eso quiere decir que si yo sumo todas sus áreas, obtengo una aproximación al área de R, pero por encima. Sí, esta suma es mayor que el área de R. Y esta la vamos a llamar suma superior de F. Yo voy a escribir solo suma superior, pero el nombre es mucho más largo. Suma superior de F sobre el intervalo, sobre una partición regular del intervalo AB. Vamos a llamar a suma superior para cortar. Pues fíjense que además, si yo tomo muchos rectángulos de estos, eso lo que quiero decir cuando digo que n tiene infinito, estoy tomando muchísimos rectángulos de base muy pequeña, lo cual hace que el resto de área del rectángulo que sobresale de la región sea muy pequeño también. Entonces, mientras más subintervalos tomen la partición, mejor es la aproximación. Y eso nos dice que
Si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas superiores, el resultado va a ser el área bajo la curva de la región. O al menos eso es lo que nosotros queremos obtener. Bien. Eh, Fíjense, si nosotros en lugar de tomar un rectángulo inscrito, un rectángulo circunscrito, tomamos algún otro rectángulo con base en el iésimo subintervalo, vamos a tener lo siguiente. Si, voy a llamar a esto CI tilde, es un punto acá, menos 1, x sub i. Entonces, tenemos que f de CI tilde va a ser menor que f en MI, porque en MI es donde la función alcanza su máximo. Y va a ser menor o igual. Y va a ser mayor o igual que f en CI, porque en CI es donde la función alcanza su mínimo. Y aquí, que la suma inferior va a ser menor o igual que esta suma. Suma de 1 hasta n de f de 6 tilde por delta x. Y eso a su vez va a ser menor o igual que la suma superior. Por el teorema del sándwich, yo tengo que al tomar el límite a la izquierda y a la derecha, si estos límites son iguales y digamos, yo estoy operando bajo la suposición de que puedo calcular el área y que el área es justamente el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas. Aquí está. Em, Tenemos entonces que el área la puedo calcular tomando sumas de este tipo. Es decir, sumas donde estoy multiplicando por la longitud de cada subintervalo la función evaluada en algún punto de ese subintervalo. ¿Sí? Voy a llamar punto de prueba, voy a llamarlo así. Entonces, definimos, bueno, ya vemos, uno puede escribir esto como una definición aparte, pero para calcular el área de una región como la que estábamos mostrando, es decir, el área eh, encerrada entre la gráfica de una función no negativa y el eje X, uno lo que hace es subdividir, particionar el intervalo AB de manera regular y calcular el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de este tipo. Bien. Entonces ya, yo creo que no nos da tiempo de hacer un ejemplo, pero ya con esto, la clase próxima
podemos hacer un par de ejemplos y mostrar cómo utilizar particiones para calcular áreas bajo una. Bien, por el momento es todo. Gracias por asistir. No era obligatorio hoy. Que tengan un buen fin de semana. Continuamos la semana que viene. Luego. Gracias, profe. Gracias, profe.